Argentina. Guillermo Michel es titular de aduanas, se fue en las últimas horas con el reconocimiento de la gente que ahí trabaja, con empleados de carrera, y ahora está con nosotros al aire. Guillermo Sebastián Carbone te saluda, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, Sebastián. Buen día para vos, para tu equipo y para toda la audiencia. Bueno, ¿qué sensaciones tenés? Primero después de haber, las sensaciones por haberte ido y por el final, digamos, por la despedida que tuviste ahí. Mira, más allá de que uno lo pueda sentir como gratificante o no, eh, acá hay, de alguna manera, yo esto lo resumo con una frase que siempre me decía mamá, que está vinculada a que el cementerio está lleno de prescindibles, ¿viste? O sea, todo el mundo se cree cuando va a la función pública que hay un antes y después, que uno viene a refundar a donde va, que si uno se va es imprescindible. Y la verdad no es así. La aduana argentina va a seguir funcionando bien antes que yo esté, va a seguir funcionando en el futuro. Imagínate, es una institución de 1586, así que más allá de lo gratificante, el reconocimiento de los compañeros de trabajo, etcétera, hay que tomarlo como algo más, como que es el deber de cualquier persona que ocupe un cargo, que es funcionario público, pero simplemente eso. Mm. No, nadie es imprescindible en esto. Se habló mucho de la posibilidad de que te quedes o del deseo del actual presidente de que sigas en el cargo. Se especuló con la posibilidad concreta de que sigas y finalmente no se dio. ¿Por qué no se dio? Mira, déjame decirte lo siguiente, uno por ahí cuando tiene charlas con alguien que ocupa la presidencia, ¿no? Como a mí me ha tocado hacerlo, las conversaciones en ese plano quedan en lo privado, ¿no? Así que eximíme darte una respuesta a eso. Está bien. Pero más allá de ese punto en particular, yo soy militante de un partido político, creo que el presidente tiene que tener la responsabilidad de armar sus equipos de trabajo y más allá de que yo crea de que es importante que al gobierno le vaya bien, porque a todos los argentinos les tiene que ir bien, yo tengo mis diferencias fundamentalmente con la política económica del gobierno en algunas cuestiones, con lo cual considero que no podía seguir en el cargo, no por una cuestión de esas falsas cuestiones de lealtades partidarias o eso, sino simplemente por el hecho de que no estoy de acuerdo Ujú. con el programa económico y tiene que quedar claro y el presidente tiene que tener libertad de elegir sus colaboradores. Está bien. Sin embargo, te quedaste un par de semanas, sí, o una semana, 8 o 9 días. Ujú. Incluso se habló, lo contó el periodista, el colega Eduardo Feynman. Él señaló que si vos no firmabas unos decretos que había dado el presidente, no habría tenido la posibilidad de que eso se ponga en práctica, digamos, como que se afectaba la gobernabilidad. ¿Cuánto de eso hubo realmente en esos primeros días de la gestión de Milei? Sí, ahí te los separaría en dos planos. Sí. Es verdad que si desde AFIP no se firmaban las resoluciones generales para implementar los decretos que había publicado en el Boletín Oficial del Gobierno, en particular con la firma de Caputo, teníamos 2, 3 días sin tener actividad bancaria por el hecho de que no estaban establecidas o aplicadas las nuevas alícuotas para el impuesto país o para el impuesto a las ganancias. Eh, Así que eso claramente yo lo conversé con el espacio político, con quien tenía que hablarlo y lo avancé en la firma. Pero acá me gustaría hacer una aclaración. Sí. Muchas veces se nos pide, y sobre todo a los dirigentes peronistas, que mostremos responsabilidad, institucionalidad, continuidad de los actos de gobierno. Y yo simplemente lo que hice fue eso. La FIP, y esto lo digo con todo respeto, la FIP, la aduana, no es Parques Nacionales o algún otro ministerio cualquiera. Es una organización con 22.000 empleados y es tal vez la organización, el brazo ejecutor de políticas públicas más importantes que tiene el Estado. La FIP se rige por un decreto que le da autarquía, no solo funcional, sino también presupuestaria, que es el decreto 618. Y ahí se establece todo el régimen de reemplazos. Está el administrador federal y luego hay tres directores. Director de DGI, Seguridad Social y de Aduana. Ujú. El 7 de diciembre yo no había nadie en funciones, salvo yo. Castañeto había asumido como diputado y las dos directoras restantes habían ya presentado la renuncia al cargo. Y yo en este caso lo que hice fue lo que hago siempre, ser responsable institucionalmente y además una cuestión de que estoy convencido de que corresponde que toda la gente que me acompañó en la gestión,
yo no podía dejarlo como responsable de ello a alguien de línea al frente de tamaña responsabilidad. Te lo voy a dar un ejemplo concreto. Sí. Yo no iba a ser responsable a mis compañeros de trabajo de la aduana de que aparezca un barco con droga o un contrabando fenomenal y sea responsable de alguien de línea y no sea yo. Yo soy responsable del minuto 1 que ingreso al organismo hasta el último minuto que me voy y entrego, como se dice, la llave y el inventario de la dirección a quien es mi reemplazo. Me parece que eso es lo que corresponde y eso es lo que muchas veces se le reclama a los dirigentes y es simplemente cumplir con eso, mostrar responsabilidad institucional, darle continuidad a los actos de gobierno y asegurar el funcionamiento de un organismo tan importante como es la FIP o la aduana para el Estado y para el gobierno, porque de nuevo, más allá del color político, que yo esté de acuerdo o no, estoy convencido que al gobierno le tiene que ir bien porque a todos los argentinos le tiene que ir bien. Una vez que cumpliste esa tarea, digamos, había como un acuerdo con el presidente, decir, te acompaño o me quedo en el cargo hasta tanto resuelvas esta situación, digamos, armes el equipo. Sí, claro, pero si no hubiese habido acuerdo también lo hubiese hecho. Sí. Hasta que no esté en mi reemplazo, hasta que no haya una persona Sí. con funciones y en firma, más allá de que se da la particularidad que yo al administrador federal entrante la conozco de hace más de 20 años, porque cursé un posgrado en conjunto con ella y la conozco por el ámbito laboral, lo hubiese hecho igual, porque estoy convencido de que es lo que corresponde. Uno no puede irse de un organismo y dejar a la gente que no tiene un cargo político, sino que Sí. tiene un cargo de carrera ahí dentro, con la responsabilidad esta. Hay que hacerse responsable del minuto 1 hasta el último minuto. Sí, hay una descripción del actual presidente de la herencia, él dice es la peor de la historia y es muy crítico del gobierno anterior. Sin embargo, existió un deseo muy fuerte, de hecho hasta que se hizo público incluso, no solo que te quedes vos en aduana, sino algún otro funcionario. ¿Por qué pensás que se da? Digo, porque termina siendo una especie de contradicción, ¿no? Yo digo que lo que estaba antes estaba todo mal, digo, bueno, pero esto no, entonces queremos que siga Mitchell y queremos, digo, ¿lo ves como una contradicción? Mira, siempre cuando un gobierno entrante inicia su programa o a ejecutar su programa económico, siempre se plantean cuestiones vinculadas al esquema anterior. Ahora, el programa económico que implementó Caputo tiene muchas cuestiones que se mantuvieron. Se mantuvo el dólar, para decirle, de programa de incremento exportador, en vez de 50-50, con 80-20, la liquidación. La gente del campo que está escuchando lo va a entender bien, de que la liquidación de divisas se hace 80 por el mercado de cambios y 20 por el mercado financiero. Se mantuvo el Litos País, las percepciones de tarjeta, así que tal vez las cuestiones que se dicen hay que entenderlo en el marco de un proceso que se inicia un presidente, simplemente eso. Ujú. Sí creo que, y lo veo esto como algo positivo, que el gobierno actual se está apoyando en muchos funcionarios de carrera, en muchos organismos del Estado, no solo en la FIP, en aduana, sino en muchos organismos del Estado, y eso la verdad lo veo como algo positivo. Mirá vos, ese es un elogio, digamos, a ese costado de la gestión de Milei. ¿O crees que, porque a mí la sensación que me da, ¿sabes cuál es? Que me acuerdo de una nota que le hacen al actual presidente, creo que es Joaquín Morales Solá, Ujú. el día después de haber ganado las PASO, en donde él se empieza a perfilar como el nuevo presidente, y él dice, yo estoy preparado para asumir mañana, digamos, como si el gobierno quería adelantar su salida, él estaba listo y después cuando llegó al poder los equipos no estaban, los ministros no estaban, había funcionarios como tu caso que había un pedido, un deseo de que se queden un tiempo más. Vos lo que decís es que eso se fue salvando a partir de que el presidente empezó a confiar en gente de carrera más que en funcionarios políticos. Sí, no, a ver, entiendo que no sé si fue una decisión o es una cuestión de necesidad, Sí. pero yo no puedo criticar que pongan toda gente de carrera, porque yo cuando fui, por ejemplo, a la aduana, entré solo y toda la organización la cubrí con gente de carrera de 30 años antigua en el organismo, o sea que si no caería en una falacia. Creo que Mm. más allá de por qué se implementó, yo veo como algo rescatable que en muchos organismos del Estado haya gente como se dice, de la línea cubriendo los cargos. Eso para mí es positivo. Ujú. Vos decís, armaste el equipo en aduana con gente de carrera. Sé que te enteraste porque de hecho lo planteaste en una conferencia, pero un ex candidato a intendente acá en la ciudad se presentó a ver a quiénes habían entrado en aduana y en AFIP. Bueno, sí, eso tiene que ver un poco con el desconocimiento del Estado y el amateurismo en estos temas, ¿no? Eso fue así como decís, y yo lo que nosotros le tratamos de explicar es que para que toda la gente de Gualeguaychú tenga una idea, el actual, por ejemplo, administrador de aduana de Gualeguaychú, Gustavo Falcón,
no solo tiene 30 años en el organismo, sino que además es jefe de la aduana de Gualeguaychú por concurso, y el concurso lo efectuó y lo ganó y lo obtuvo en el gobierno de Macri, o sea que nada Mm. más alejado de la realidad de pensar que fue un cargo político que lo Sí, sí, que pusimos pusiste nosotros, ¿no? vos, Es sí. jefe de la gestión de Macri. Ujú. Eh, Guillermo, mucho se ha hablado de esto, ¿no? De los puestos, de los cargos. Sin embargo, vos resaltás que sin el profesionalismo de la gente que trabajó con vos, hubiera sido muy difícil todo este recorrido, tomando en cuenta que son cuestiones complejas, porque se ha hablado mucho, y lo has hablado vos acá, esto de la gran cantidad de kilómetros de frontera que tiene Argentina, de distintas situaciones que naturalmente llevan a que sea un trabajo muy, muy arduo, pero que se destaque de tu parte y que a su vez, cuando vos te vas, la gente que trabajó con vos también te dé ese respaldo. Me parece que es decir, bueno, la satisfacción de que trabajamos bien, el gobierno de hecho quiso que nos quedemos, o sea, era una medida difícil y era un trabajo difícil el que había que encarar. Sí, por supuesto, pero un poco te lo comentábamos antes. A ver, estoy convencido de nuevo de que nadie es imprescindible, pero sí, y un poco para remarcar lo que charlábamos recién, eh, yo de algo estoy convencido, que todos los organismos... A ver, hay una pérdida. Yo trabajo con cuestiones vinculadas al gobierno, a gobiernos, a políticas públicas desde hace 20 años. Y cada año que pasa se va viendo una pérdida de la calidad y de la capacidad técnica de los funcionarios de carrera de los organismos, porque mucha gente se va jubilando y es cada vez más difícil ingresar o querer conseguir gente que trabaje en el Estado, por un montón de cuestiones, porque ganan mucho mejor en el sector privado, eh, o porque tal vez todo lo que fue el proceso judicial que inició el gobierno del 2016 al 2019, persiguiendo judicialmente a muchos funcionarios o empleados públicos, generó algo que hoy de que es muy difícil que alguien te quiera firmar algo, para decirlo Ujú. en criollo. Y eso ha ido desgastando un poco, en el buen sentido de la palabra, la burocracia interna de cada Estado. O sea, es muy difícil. Para que se hagan una idea, Francia tiene una escuela de funcionarios públicos que va generando cuadros técnicos que van cubriendo las distintas áreas del Estado. Bueno, en la FIP, en la aduana, tal vez en el Banco Central, eso se ha podido mantener, y tenés un montón de gente que está en condiciones de ocupar cargos de conducción que no son políticos, sino que son técnicos. Y eso es lo importante. Yo creo que el aplauso, el reconocimiento es más que nada implementar una política vinculado a pongamos en valor, reconozcamos la Claro. gente de carrera mm. del organismo que trabajó, que tiene capacidad, y no mostrarle la necesidad de traer a alguien de afuera o un iluminado que quiera decir acá está todo mal, hicieron todo mal, ninguno de ustedes sirve para nada y hay que hacer todo nuevo. Creo que Ujú. un poco es el reconocimiento a ese ciclo, ¿no? O a esa forma de gestionar. Guillermo, hace un rato hablábamos con Marcelo Casaret, ¿no? Y yo le planteaba que, vamos, las medidas que anunció el ministro de Economía, lamentablemente están muy lejos de la promesa de campaña del presidente de que el ajuste lo iba a pagar la casta o la política. Digo, hoy el común de la gente se enfrenta con aumentos siderales en el supermercado en una semana, con los aumentos de tarifa, con la quita de subsidios, digo, todo de golpe. Y un poco, por lo menos en mi caso, yo lo veía venir, de lo que podía llegar a pasar, y de lo que está pasando en la Argentina. Ahora, ¿cuál es la autocrítica que hace el peronismo? Porque la resultante de eso, digamos, que Milei esté dentro o que sea el presidente de la nación, incluso lo planteamos en más de una oportunidad, con algunas propuestas o promesas de campaña disparatadas, digamos, no sé si vale la pena volver a enumerarlas, pero desde venta de órganos, portación de armas, eliminación del Banco Central, todas cosas que son realmente casi disparatadas. A mí me da la sensación que tiene que ver con el fracaso del gobierno que se fue. Digo, ¿lo entendés así? ¿Sentís que hay autocrítica por parte del peronismo de un mal gobierno que deriva en un presidente como Milei? Coincido parcialmente con vos, Ujú. coincido parcialmente con vos. Claramente, primero, esto yo lo dije durante la campaña y lo vuelvo a decir, nosotros fuimos muy conscientes de los errores cometidos durante la gestión, sabiendo las cosas que se hacían mal, y también sabiendo cómo había que hacer para salir de esto. A ver, claramente para mí la devaluación no era una opción, y lo venimos diciendo todo el tiempo, una devaluación tan brusca.
Sí, Pero claramente ya éramos conscientes de los errores, y yo lo dije en infinidad de veces y siempre no, ni mirando la cara. A ver, vos cuando asumís un gobierno, poner de ministro de Economía a un pasante, y tiene sus errores. El amateurismo en la política se paga, o sea, armar un Ministerio de Economía con un pasante que nunca había sido ministro de Economía o tesorero de una sociedad de fomento en tu país, y tiene sus consecuencias. 2 años y medio lo pagaste, o sea, somos hay que ser autocrítico, y la verdad hay que hablar con sinceridad, porque si no, no se van corrigiendo este tipo de cuestiones. Y yo creo que lo que logró Milei fue capitalizar la bronca de sí, capitalizar la bronca de la gente, canalizar la bronca de la gente, y la gente votó de alguna manera para darle un fin a una forma de hacer política más vinculada a los esquemas tradicionales y a buscar inmediatez. Yo no estoy de sí. acuerdo, y por algo fui candidato de mi gobierno con el modelo económico y con esa forma, pero bueno, hay que ser respetuoso de lo que Mm. votó la gente, y entender por qué lo hizo, ¿no? Porque acá no sirve de nada enojarse con el votante o decir por qué no me votaron. Eso no sirve de nada. Lo que hay que Sí, hacer es autocrítica y entender qué es lo que hizo mal, qué es lo que se hizo mal. Y justamente entiendo que lo que Milei logró fue capitalizar y canalizar la bronca de la gente. Así que hay que de alguna manera trabajar entendiendo cómo razona la sí. gente, las nuevas tecnologías, los medios de comunicación. Fíjense, para el balotaje, creo que Milei no pegó un solo cartel en la ciudad de Gualeguaychú, y tuvo un triunfo contundente, con lo cual Sí. hay que entender que tal vez algunas formas de hacer política, algunas cuestiones van cambiando, ¿no? Ujú. ¿Y el peronismo que viene cuál es? Estaba viendo, por ejemplo, que para mañana está convocado en el Club Frigorífico el primer plenario peronista del departamento de Gualeguaychú. Se invita a analizar las causas de la derrota y a organizarse para resistir al ajuste. ¿Qué peronismo viene? Mirá, déjame decirte algo, y esto lo digo con todo respeto: cada uno es libre de hacer lo que quiera y está perfecto hacer política. Yo estoy todo el tiempo manteniendo reuniones con esas cuestiones, pero me parece a mí que en este momento, te hablo en un caso particular de Gualeguaychú, como está avanzando la crecida del río, con algunas cuestiones urgentes para resolver, como mencionaba, el aumento de los alimentos, etcétera. Plantear cuestiones o hablar de mi parte de cuestiones partidarias es faltarle el respeto a la gente. Creo que lo que menos quiere la gente ahora es que nos vea hablando cuestiones partidarias, endogámicas, que no le interesan a nadie, de afuera del sistema político, ¿no? Ujú, Así que eximirme de darte una respuesta me parece faltarle el respeto a la gente que yo me ponga a hablar de política partidaria en este momento. ujú. Te vuelvo al plano nacional. ¿Qué sentís que viene? Ujú. Digo, ahora se va a conocer el discurso del presidente en cadena nacional, un video grabado que creo se va a emitir al mediodía, explicando algunas de las medidas económicas tomadas y algunas que se puedan llegar a venir. ¿Vos qué ves? Mira, hay que ver el detalle de lo que se anuncia. Imagino, por lo que están adelantando, cuestiones vinculadas a la desregulación de muchas cuestiones vinculadas a la salud, a la prepaga en particular, para que la gente lo entienda, o el sistema de obras sociales, a la educación. Pero para darte una opinión me gustaría ser responsable y leer la letra. Sí, Hoy tenemos una reunión con una serie de diputados por el tema vinculado a retenciones. A ver, hicimos un análisis en base a lo que fueron anunciando, pero no está el texto. Yo te puedo decir que no estoy de acuerdo con el incremento de las retenciones para todas las economías regionales. En particular, en Entre Ríos nos impacta a todos los productores argentinos en 177 millones de dólares en el año. No coincido desde el punto de vista técnico ni político en generalizar las retenciones del 15% a todas las economías regionales, en particular en Entre Ríos al arroz, a la madera, al citrus. La verdad no estoy de acuerdo, porque justamente yo formo parte de un gobierno, un gabinete económico, que todas sí. las retenciones de economías regionales las llevó a cero. Pero la verdad, para opinar de esto me gustaría ver Sí. la letra, porque no hay letra en las cuestiones. Lo de ganancias, vi en los anuncios periodísticos, pero no está anunciado qué se va a hacer. No está en la letra, con lo cual es muy difícil Sí, opinar. se habla de dar marcha atrás con algo que el propio Milei votó en septiembre, ¿no? Que era la eliminación de la cuarta categoría. Pero no, Claro, no a está ver, confirmado. no está en la letra. A ver, yo tengo una posición. A ver, no solo estoy de acuerdo, sino que trabajé en la redacción y en la elaboración del proyecto. Para mí, conceptualmente, el salario no es ganancia.
Y lo defendí, hicimos campaña con eso, pero porque estoy convencido de hace 20 años que es así, que hay que buscar mecanismos para que algunos paguen como hicimos nosotros la ley, de que el 1% de los salarios de los gerentes, de los directores de entidades financieras paguen. Estoy de acuerdo, pero el resto, para mí conceptualmente, el salario no es ganancia. El trabajador por su remuneración no tiene que pagar el impuesto. Y eso lo voy a defender porque estoy de acuerdo. Ahora, no puedo opinar de lo que van a hacer porque, de nuevo, sí, aparte todavía no se sabe, ¿no? No hay ni un borrador. Claro. No hay ni un borrador, con lo cual es muy difícil opinar. Y la acusación de que con lo del impuesto de las ganancias se financia a las provincias. El impuesto a la ganancia es un impuesto coparticipable, con lo cual cerca del 42% de lo que se recauda va a las provincias. Ahora bien, hay otras fuentes para las provincias para que se podrían coparticipar, no solo ganancias. Tenés el impuesto al cheque, que es lo que plantearon algunos gobernadores, el impuesto país, que va a tener una recaudación muy importante por la subalícuota, con lo cual no creo que la variable de ajuste en este contexto tengan que ser los trabajadores. Está bien, vos lo que decís es, querés esos fondos, hay otros lugares de donde tomarlo, no del bolsillo de la gente. Por supuesto, de los trabajadores, de nuevo, o sea, es una lucha, creo que se dio, o una discusión conceptual histórica, de que la remuneración no es ganancia. Creo que volver atrás con eso sería, primero, que no sería bueno para los trabajadores, pero segundo, como sociedad me parece que es una batalla, es una discusión saldada que habría que mantenerlo, ¿no? En lo personal, el futuro, ¿cómo lo ves? El otro día entrevistamos a Jorge Magluf, encuestador y analista político de la provincia, y él hablaba de una falta de líderes políticos jóvenes del peronismo. Mencionó tu caso como alguien, digamos, que va a ocupar ese escenario en lo que viene. ¿Vos qué ves en lo personal? ¿En qué estás? ¿En qué vas a estar en los próximos años? Yo voy a seguir trabajando y de alguna manera planteando estas discusiones, estas ideas en todos los planos, político, técnico, en reuniones que vayamos teniendo, pero como te decía Sebastián recién, eximime en este momento tan delicado de hablar de cuestiones partidarias, porque realmente lo siento como una falta de respeto a la gente. La gente hoy busca respuestas de otras cuestiones, no busca de que hablemos de cuestiones personales o políticas partidarias. Me parece que esas discusiones las tenemos que dar para adentro y las tenemos que dar para adentro, sobre todo para ver cómo se encaminan las cuestiones vinculadas a cómo mantenemos defensa de determinados derechos o cuestiones básicas que hemos conseguido, por ejemplo el impuesto a las ganancias, pero hablar de política partidaria o de los objetivos personales hoy, de lo que viene, en el contexto actual me parece delicado y que no corresponde. Guillermo, te agradezco el tiempo, te mando un abrazo. Bueno, gracias y gracias para tu equipo y toda la audiencia. Hasta pronto. Guillermo Michel, ex titular de Aduana, hablando de lo que fue su paso por Aduana, que terminó hace menos de 48 horas. El lunes, ¿no? Que continuó algunos días durante la gestión Milei, contando el detrás de escena de algo que, por lo menos... Suena lógico escucharlo a Michel decir lo que dice. Y sí. Dice, terminé mi gestión, hubo algunas cuestiones. A ver, estamos hablando de lugares sensibles del país. No puedo irme y dejar todo por hasta bien, que no haya un reemplazante. Entiendo y me parece que es valorable y es algo que se le reclama históricamente al peronismo. Pero no siempre pasa. Che, no tires piedra. Bueno, no solo que no, digamos, en este caso no se tiraron piedras, sino que se firmaron las resoluciones para que el actual gobierno básicamente pueda gobernar. A mí lo que sí me preocupa de esto que digamos, en su momento contó Feynman y hoy que cuenta Guillermo Michel pasó en los primeros días de gobierno, es que te da la sensación de la improvisación de un gobierno que llega al poder y en un lugar tan sensible como AFIP no tiene a alguien. Digo, no tenía firma para implementar decretos. Lo que vos querés hacer, digo, a mí me suena realmente increíble que, insisto, alguien que en agosto estamos hablando en agosto, parece que fue hace 26.000 años, ¿no? La Argentina hace nada. Dio una entrevista diciendo, yo estoy para gobernar mañana. Es decir, si quieren que, digamos, si el gobierno no llega, viste, acá estoy yo. Y después, digamos, vas a balotaje, ganás las elecciones, pasan los días de la transición, llega el momento y no tenés el que te ponga el mocho. Digo, me parece una locura. Digo, insisto, súper valorable lo de Michel, rescatable que se haya quedado, que haya firmado, que haya
¿no tenía esto previsto? Digo, ¿no había alguien de Milei o no sé, o de Macri, o de quien quieran poner para llevar adelante la tarea? Digo, realmente me sorprende mucho.